¿Cuántos estuvieron anoche? Oh, la mayoría. Anoche hablamos acerca de que la iglesia está fundamentada en principios, ¿sí? No en métodos, porque los principios son las instrucciones que Dios dejó, que Jesús dejó para edificar la iglesia. Y los métodos son pues nuestra imaginación, nuestra manera de hacer las cosas, pero Dios no necesita de ayuda. Él necesita de gente que siga sus instrucciones. Cuando nosotros anteponemos un método que inventó X persona, que para crecer la iglesia, que para hacer esto, que para hacer lo otro, o sea, metodología, lo que estamos diciendo es que somos más inteligentes que Dios. Cuando alguien dice, mira, Dios me reveló un método, y aunque le pongan ahí 2, 3 versículos, pero si no es algo que está sustentado en la Biblia suficientemente, entonces lo que se está haciendo prácticamente es decir, bueno, Dios ha dicho esto, sí dice esto la Biblia, pero a mí me reveló esto, y eso ya está muy raro, ¿no? Ya no necesitamos revelaciones de ningún tipo, ya está allí la revelación en la palabra de Dios. Por eso lo que debemos de buscar son los principios, y sobre los principios nosotros tenemos que edificar la iglesia, ¿sí? Entonces hoy le voy a hablar de 3 propósitos principales de la iglesia. 3 propósitos principales de la iglesia, ¿sí? Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos has regalado este tiempo para estudiar tu palabra, escudriñarla, y hoy queremos aprender más, Señor, porque queremos que esta congregación edifique en principios, en tu palabra, que sea edificada en Cristo, que es el fundamento principal. Y tu palabra, Señor, son las instrucciones que tú has dejado para edificar la iglesia. En el nombre de Jesús, danos denuedo para hablar y entendimiento a mis hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Padre. Amén. 3 propósitos principales de la iglesia, porque hay muchos, pero en estos 3 se encierra básicamente toda la gama de principios, ¿sí? Fíjense que el día de hoy existen muchos conceptos erróneos de lo que es la iglesia. Muchos ahora conciben la iglesia casi como un centro de espectáculos, ¿sí? Son edificios que usan letreros o eslogan que hablan de que somos gente de éxito, que somos generación extrema, este es un lugar diseñado para ti, dicen cosas así, ¿no? ¿Buscas el éxito? Dicen, este es el lugar que buscabas, saca el campeón que hay en ti. Otros dicen, ¿buscas el amor? Dicen, nosotros somos lo que estás buscando. O sea, ya no es ni Cristo, ahora nosotros somos lo que estás buscando. Dice, somos la iglesia donde fluye el amor. Y resulta que en el nombre del amor se permite de todo, ¿no? No hay disciplina, no hay orden, no hay nada. Este tipo de iglesias, los mensajes que se dan en este tipo de iglesias, son mensajes cargados de positivismo, ¿sí? De esoterismo. Porque ¿qué otra cosa es? Traiga una foto de su familiar y vamos a orar por él. Pues eso lo hacen los brujos también, ¿sí? Son mensajes cargados de psicología, de experiencias místicas, que volea quién sabe a dónde, y de allí vi la tierra y Dios y unas cosas raras. Algunos casos hasta brujería metida en la iglesia. La confesión positiva, pues es de los temas favoritos, ¿no? Los mensajes de prosperidad, pues ¿quién no quiere ser próspero? Un periodista del Distrito Federal fue y se metió en una de estas iglesias porque le llamaba la atención que había una multitud. Entonces dice, y yo escuché a un predicador allí decir que Dios te quería hacer rico. Dije, no, pues, si Dios me quiere hacer rico, no, pues qué padre, ¿no? Y luego dijo que si yo daba 1,000 pesos, Dios me regresaba 1,000,000. Dije, no, pues esto es buen negocio, ¿no? Yo le doy 1,000 pesos a Dios y Él me regresa 1,000,000. No, dice, yo estuve a punto de entrarle, pero yo casi me convence, dice el predicador, pero después me di cuenta que
que es pura manipulación. Oigan, un no cristiano tiene entendimiento y los cristianos no lo tenemos. En fin, ese tipo de iglesias siempre están haciendo todo tipo de eventos para mantener a la gente, ellos dicen en avivamiento, así dicen ellos. Arman un buen programa, lo anuncian con publicidad que compite con los pósters de YouTube, sí, con los pósters de la lucha libre. ¿Han visto los pósters de la lucha libre así coloridos? Y bueno, lo anuncian en la radio, en la televisión, por internet. Es decir, que la mercadotecnia en este tipo de iglesias tiene un papel fundamental. O sea, ya no es el Espíritu Santo abriéndoles puertas, guiándolos, no, ahora es la publicidad. En Estados Unidos dice, arme su ministerio, nosotros se lo armamos. O sea, hablan de mercadotecnia. ¿Quiere usted canta? Así están en las revistas y en los periódicos, yo los he leído en los Estados Unidos. Dice, nosotros le armamos todo lo que tiene que ver con un ministerio que usted quiera iniciar. Dicen, fíjate nomás. O sea que si tú por ahí más o menos gorgoreas y cantas y quieres un ministerio, los contratas, te cobran $7,000-8,000 y te hacen famoso. O sea, ya no es el Espíritu Santo. ¿Me puedes dar un poquito de monitor aquí? Sí, tengo aquí, por favor. Entonces, este tipo de iglesias, ahí está bien, gracias, se enfocan en meter en sus auditorios a la gente, a como dé lugar. Ellos dicen, Jesús dijo, fórzalos a entrar. Entonces, o sea, malinterpretan las cosas, ¿no? Entonces, al activismo le llaman avivamiento, y no es lo mismo, ¿eh? El avivamiento es producido por el Espíritu Santo, y generalmente el avivamiento trae convicción de pecado. Eso es lo que trae el avivamiento en la Biblia. Aunque la palabra no aparece, pero sí aparece las consecuencias del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, al activismo le llaman avivamiento y arman un programa bastante nutrido, pues para aparentar, yo diría, de que pues es una iglesia viva, ¿no? Y por ejemplo, un ejemplo, ponen, el lunes tenemos oración por prosperidad económica. Y dicen, no, pues se llena. Sí, claro, ¿no? El martes, guerra espiritual. Vamos a pisarle la cola al diablo, dicen. El miércoles va a haber testimonios de impacto y pues traen a alguien que se fue al infierno, cosas de esas, ¿no? Y empieza a contar, no, allí vi a mi abuelita y vi a la esposa del pastor, la que se murió, hermano. Y todos están asustados. Y luego vi a una señora, dice, yo escuché una vez uno de esos en un CD, me dijeron, a ver, ¿qué opina, pastor? Dice, entonces yo estaba ahí en el infierno y vi a una señora que traía una Biblia y que gritaba, y yo le dije, ¿y por qué está usted aquí? Y entonces dice que le contestó, según ella, en su ida al infierno, ¿no? Le dijo, estoy aquí porque no diezmo. Fíjate nomás, ¿de cuándo acá la salvación es por obras? Y claro, eso les conviene a algunos pastores que son un poco abusivos. Dicen, ¿ya ven? Si no se quiere ir al infierno, diezme. ¿Cuántos saben que la salvación es por gracia? Es un regalo de Dios. Tú no lo puedes comprar. Entonces, a fin de cuentas, estos testimonios que son charlatanería, porque están plagados de herejías y de cosas que contradicen las Escrituras. O sea, no se deje llevar por esto, pero así funcionan muchas iglesias. El jueves, unción de finanzas, pues se vuelve a llenar otra vez. El viernes, rompimiento de maldiciones generacionales, dicen. Entonces cada rato los están liberando de maldiciones generacionales y tienen años y hasta la fecha siguen bajo maldiciones generacionales. ¿Saben por qué? Pues no existe eso. No es algo bíblico. Se pretende sacar, no tengo tiempo para explicarlo, pero el sábado hacen pues la famosísima noche de milagros, ¿no? Y el domingo, bueno, pues hay un apóstol invitado que viene a traer las últimas revelaciones. Pero obligados por las estrategias y por los métodos, entonces ellos tienen que contratar a los mejores cantantes y a los más famosos de la farándula cristiana. Y para traer un cantante de esos cuesta un dineral, porque cobran mucho.
Entonces de ahí se deriva lo demás, ¿verdad? 300 pesos la entrada, recogen 10 veces la ofrenda en un día. O sea, no solo pagas la entrada, sino aparte te sacan 20 ofrendas. La iglesia es el único lugar donde se paga por ir a oír un cantante y aparte te sacan 2 ofrendas. Tuve un concierto de Luis Miguel y nomás pagas la entrada, ya no te piden otra ofrenda. Pero las iglesias sí, eso es corrupción. Y los cristianos, pues como son bien buena onda, ¿verdad que son bien buena onda los cristianos? Pues se la creen de todas, ¿no? Y bueno, así funcionan este tipo de iglesias. Y claro, en lugar de predicadores del evangelio, contratan motivadores, ¿sí? Invitan a gente que está constantemente contando chistes, pues para mantener a la gente, jajaja, jejeje. Y bueno, hay una terapia ahí. El cuerpo está diseñado así, tú ríete mucho y después te da una sensación así como de relajamiento. Eso es verdad, pero fíjense cómo lo usan ellos, eso no es nada del evangelio. Pero en fin, entonces llenar el auditorio a como dé lugar para este tipo de lugares es sinónimo de éxito. Por lo tanto, los edificios y las instalaciones son vitales, son primordiales en este tipo de iglesias, y de ahí se deriva, por consecuencia, un énfasis desmedido en el dinero, en los mensajes. O sea, empieza la manipulación en el asunto del dinero. No saben otro tema más que el dinero. No predican otra cosa más que del dinero. No sé si conoce lugares así o ha estado en lugares así, pero la verdad es que el resultado al paso de los años es que los que asisten a estas iglesias o centros de espectáculo disfrazados de iglesias terminan siendo solamente espectadores ahí, ¿verdad? Y aplaudidores del espectáculo que les presentan cada domingo o durante la semana. Entonces se empieza a dar un fenómeno, se produce lo inevitable. Los creyentes o los oyentes que van ahí sienten en el profundo de su corazón que Dios los quiere usar, sienten como que hay algo que no es y como que hay algo que les hace falta, y como no los disipulan, o sea, no los hacen seguidores de Jesús, bueno, entonces ellos quieren, dicen, no, pues si se trata de tener una experiencia mística, de irse al infierno o al quinto cielo o viajar alrededor de la tierra, saliéndote del cuerpo, pues yo voy a buscar mi experiencia, ¿entienden? Entonces si la llegan a tener, pues ya soy candidato para andar ahí dando mi testimonio. Entonces, como esa no es lo que enseña la Biblia, las vidas de estas personas terminan frustradas, ¿sí? O lo que es peor, mucha gente se siente al final, al paso de los años, de pronto se empiezan a dar cuenta que fueron usados, que fueron manipulados, que fueron engañados, porque se dieron cuenta que los únicos que prosperaron fueron los predicadores. Y usted siguió igual. Entonces la gente se siente bien frustrada, hermanos. Y muchos se desaniman, muchos se sienten tan mal, tan traicionados, que se regresan al mundo. Y eso es muy trágico, hermanos. Entonces, si esto no es la iglesia, ¿cuál es el verdadero propósito de la iglesia? ¿Cuál es el verdadero propósito de la iglesia? Bueno, yo le voy a mencionar 3 propósitos principales de la iglesia. Número 1 es que la iglesia debe ser un lugar donde se ministra a Dios en adoración comunitaria. Ese debe ser un propósito. El segundo propósito es ministrar a los creyentes para llevarlos hacia la madurez. Y número 3, ministrar al mundo con el evangelio de Jesús. Ciertamente cada uno de estos 3 temas es para darlo en cada uno requiere una enseñanza, pero por el tiempo no nos es posible. De manera que yo nada más voy a dejar algunos principios allí de cada uno de estos 3 propósitos. El número 1, ¿cuál fue el número 1? Ministrar a Dios en adoración comunitaria. ¿Qué significa esto?
significa que cada vez que los cristianos se reúnen en una iglesia que se precie de ser cristiana, debemos de centrar nuestra razón de ir en Jesús. Por eso somos cristianos, ¿entiende? El personaje principal en una iglesia cristiana es Jesucristo. Debe ser Jesucristo. Por lo tanto, cada vez que nos reunimos como cristianos, necesitamos enfocarnos en la adoración comunitaria, ¿sí? En la adoración, cada congregación debe proporcionar la atmósfera para adorar a Dios, ¿entiende? El tiempo dedicado para adorar a Dios. Esto significa que en las iglesias cristianas no caben los artistas que andan promoviendo sus CDs, porque ellos vienen a vender discos. Ellos dicen, ando ministrando, pero la verdad no, esa no es la verdad. Porque si no tienen CD, entonces no salen a ministrar, ¿verdad? Y como pues la gente nos gusta escuchar música, pues ahora se han agarrado las iglesias como lugares de promoción artística, y eso no se ve en la Biblia, hermanos, ¿sí? Entonces, cuando un pastor no entiende bien esto, bueno, está trayendo constantemente gente, y si logra traer algunos de los famosos, pues mejor. El pastor erróneamente cree que es mejor, pero no, lo único que por lo que viene este artista, aunque diga que es cristiano o lo sea o no, independientemente de eso, lo único que se lleva pues es los bolsillos llenos, ¿sí? Entonces, no caben los artistas dentro de la adoración. La adoración es comunitaria, ¿me entienden? Ese asunto de los conciertos dentro de una iglesia, híjole, yo, miren, les soy sincero, batallé algunos años tratando de entender cuál era el propósito. Y bueno, tú buscas en el Señor y vas a encontrar. Otra cosa que debemos de tener muy en cuenta es que la alabanza y la adoración que le brindamos a Dios, como hace un rato, esa debe ser para Dios. ¿Sí? Fíjate, por ejemplo, el que se prepara en la alabanza y la adoración, el que va a dirigir, no tiene que estar pensando en cantos que les gustan a ustedes. Una vez una señora dijo, ay, pastor, no me gustó la alabanza el día de hoy. Yo le dije, qué bueno, porque no era para usted. Y bueno, aquí hago un llamado a los que dirigen alabanza, no piensen en ellos. No, la alabanza no es para ustedes. Por eso los cantos que se cantan en las iglesias deben ser, si se puede ser, en su mayoría o un gran porcentaje, cantos, o sea, la palabra cantada es mucho mejor. Porque la palabra cantada, todo se centra en Jesucristo, ¿sí o no? La alabanza es para exaltar los atributos de Él, misericordioso, justo, santo, como cantábamos. Se dio un fenómeno dentro de la alabanza y la adoración que yo quiero comentar, porque de alguna manera, por la gracia de Dios, nos tocó pues ser como de los principiantes en este tema ya por los años 80. Pero yo empecé a ver cómo empezó a dar un giro, y muchos de los cantos que se cantan hoy están centrados en lo que yo siento. Están centrados en mí. Yo siento tu presencia, yo esto, yo lo otro, yo esto. Y ¿saben una cosa? Allí hay un desenfoque, ¿eh? No, tenemos que cantar de Él, no de lo que yo siento, aunque se siente. No estoy diciendo que no se siente, pues yo siento la presencia de Dios, ustedes también. Pero como es alabanza a Dios, se habla de Él, se exalta a Él. Una vez estaba en una reunión donde todos los cantos eran, donde se mencionaba a Satanás. Es más, llegó había un canto que decía más o menos así, es que hace muchos años de esto, estaban todos, de pronto decían, Satanás, 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 vencido estás. Y unos, híjole, no, qué canto tan espantoso. ¿Te imaginas así o sea, todo el crescendo era para el diablo? No,
No, aquí los músicos, los que ministran en la casa de Dios, tienen que estar bien listos. Allí en Guadalajara yo ando sobre los cantores, sobre los ministros de alabanza. Yo lo fui por muchos años. Y les digo, si cantan la palabra mejor, si cantan la palabra mejor, si cantan los salmos, si cantan la escritura mejor, porque eso nos hace centrarnos en Él. ¿Sí? Un cristiano de los primeros siglos, llamado Novaciano, él fue un pastor, pero era un pastor, él dejó un escrito que yo encontré por ahí en los archivos antiguos, se lo voy a compartir. Este pastor dijo lo siguiente: nosotros cuando nos reunimos le damos adoración al que es más sublime que lo sublime, al que es más alto que las alturas, al que es más profundo que toda profundidad. A ese alabamos y adoramos. Alabamos y adoramos al que es más transparente que toda luz, al que es más brillante que todo brillo, al que es más resplandeciente que todo resplandor, al que es más poderoso que todo poder. Alabamos al que es más hermoso que cualquier hermosura, al que es más verdadero que toda verdad, al que es más grande que cualquier grandeza. Alabamos al que es más sabio que cualquier sabiduría, y al que es más bueno que toda bondad, al más justo que toda justicia, al más misericordioso que cualquier misericordia humana, al que es más fuerte que todo hombre fuerte, y al que es la fuente de toda dádiva. Dice, a ese, solamente a ese le damos gloria, honra y alabanza. Así eran los primeros cristianos. Hoy no, hoy todo gira alrededor del cantante, del carisma del cantante, que nos haga sentir sensaciones bonitas. Ay, cómo me gusta su voz, aunque no importe el testimonio que tenga, ¿me entienden? Aunque no importe cómo vive allá afuera. Cuando Michael Jackson lo acusaron de violador de niños, ¿se acuerdan ustedes de eso? No sé si ustedes recuerdan lo que sus fans decían. Sus fans decían: a nosotros no nos importa lo que haga en su vida privada, a nosotros nos importa su música, nos gusta su música. Bueno, ese mismo parámetro de pensamiento se ha metido dentro de la iglesia, porque hay muchos que viven doble vida, Yo sé lo que le estoy diciendo, y no doble, a veces hasta triple vida. Espantoso, hermano. Y yo miro a los cristianos, cuando algunos se dan cuenta de la doble vida de algunos cantantes que andan por allí, decir: a mí, yo no juzgo, yo no digo nada, a mí su música me bendice, su vida, ese es un asunto entre él y Dios, pero eso no dice la Biblia. La Biblia, como vamos a ver, dice: con esos ni se junten. Así dice la Biblia. Entonces alguien tiene que estar equivocado y alguien tiene que tener razón, ¿no? ¿Quién creen ustedes que tiene razón? Entonces el propósito número uno debe cumplirse a cabalidad, ¿sí? Y bueno, aquí este es un tema hasta para desarrollar toda una serie, pero creo que el principio quedó claro, ¿no es cierto? Ok, el segundo propósito de la iglesia, del por qué existe la iglesia, es que debe ser un lugar donde se discipula a los creyentes para llevarlos hacia la madurez. Y algo hablamos anoche de esto, ¿se acuerdan? Vamos a Mateo capítulo 28, versículo 18. Mateo 28, 18. ¿Cuál es el segundo propósito? Discipular a los creyentes para llevarlos hacia la madurez. Ahora, ¿cómo se hace ese trabajo? Bueno, pues vamos a ver qué dice la Biblia. Mateo 28, 18. Dice así: y Jesús se acercó y les habló, o sea, a sus discípulos, diciendo: toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, significa, por consecuencia, yo les doy a ustedes la autoridad. Eso es lo que está diciendo aquí. Por tanto, id, salgan, vayan y hagan, ¿qué dice? Discípulos. Es obvio que de Jesús, no discípulos nuestros. Porque una vez Pablo reprendió a los corintios, que les dijo: ustedes dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas.
¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Y solo somos colaboradores. Dice, yo sembré y Apolos regó la semilla que yo sembré. Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios es el que da el crecimiento. De manera que el que siembra y el que riega no son nada, dice, sino Dios que da el crecimiento. Entonces nosotros no debemos de ser seguidores de ningún hombre. Nosotros debemos ser discípulos seguidores de Jesús. ¿Entienden eso? Y como yo les comentaba anoche, claramente a mí Dios me dijo, vas a ser discípulos míos, no discípulos tuyos. Entonces Jesús les dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero mire ahora lo que dice el versículo 20. Si está aquí atrás, si está allí. Versículo 20 dice, enseñándoles, esta es la responsabilidad que vimos anoche, enséñenles que guarden, aquí guardar es obedecer, todas las cosas que les he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Significa que Jesús avalaría lo que se enseñara si es su palabra. Él lo avala, Él está allí. Por eso, como vimos ayer, que el que oye la palabra de Dios y no la hace es como un insensato que edificó su casa sobre la arena. Y vinieron los vientos, los ríos dieron con ímpetu y se cayó. Y grande fue su ruina porque no tenía fundamento. ¿Ven? Pero el que fundamentó sobre la roca es aquel hombre prudente que edificó sólidamente, y vinieron los vientos, los ríos, dieron con ímpetu y no se cayó porque estaba fundado sobre la roca. Ahí está la gran diferencia, ¿sí? Entonces, para hacer la tarea de formar discípulos, Jesús estableció los ministerios principales, vamos a llamarles así, que es lo que vimos anoche en Efesios 4:11, si lo ponen en la pantalla. Para fin de llevar la tarea de discipular, Él estableció, Efesios 4:11, Él mismo constituyó, ¿qué dice? A unos que apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí está en el versículo 12, a fin de, o para, ¿qué? Perfeccionar, y anoche lo estudiamos, ¿se acuerdan? Para equiparlos, para llevarlos a la madurez, para instruirlos, para corregirlos, etcétera, etcétera. Perfeccionar a los santos para que hagan la obra del ministerio, porque somos un cuerpo, el pastor no puede hacer todo, para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, la construcción de la iglesia, que es el templo espiritual, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios es la herramienta para formar discípulos, ¿sí? La palabra de Dios es el material que nos dejó para hacer verdaderos discípulos. No hay otra manera, hermanos. Si atienden al bebé, les voy a agradecer para que no distraiga a la gente que está ahí alrededor. Si alguno, yo sugiero cuando las circunstancias así, que se sienten cerca de ahí de la salida, para si el niño se pone inquieto, pues son una bendición los niños, ¿no? ¿Verdad que sí? Pero pues sí distraen y tiene uno que tener mucha concentración. Entonces, la palabra de Dios es la herramienta. Es la herramienta para formar verdaderos discípulos. No hay otra manera de hacer discípulos de Jesucristo sin la palabra de Dios. La palabra discípulos realmente se acuñó desde los tiempos de los filósofos, Sócrates, Aristóteles y toda la estirpe de grandes filósofos allá en la Grecia del siglo III antes de Cristo. Porque la palabra discípulo significa seguidor de, es alguien que sigue fielmente la enseñanza, en este caso de Aristóteles o de Sócrates. En el caso de Jesús, discípulos de Jesús, para poder ser un discípulo de Jesús y seguir sus enseñanzas, se nos tiene que enseñar la doctrina cristiana. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, ¿qué tiene que ver la psicología en la iglesia? ¿Qué tiene que ver el mensaje metafísico de Aristóteles? ¿Saben que eso de la confesión positiva es el del lenguaje de la metafísica, del lenguaje positivo de Aristóteles? Ahí tiene su fundamento.
Él hablaba de eso. Los que han leído un poco así de filosofía, métanse a estudiar un poquito y lean la metafísica del lenguaje de Aristóteles. Y tú dices, ay, parece una iglesia cristiana. O sea, lo que digo recibo, ¿verdad? Ay, me duele aquí el estómago. No, no digas, habla positivo. No, pero me duele. No, pero no digas porque confiesa. Como aquella señora, esposa de un pastor, que se desmayó en una reunión de pastores y enfrente de mí. Entonces pues ahí pues la atendíamos, ¿no? Entonces ya más o menos se despertó, pues se desmayó. Entonces yo le dije, ¿qué tienes, hermana? Dice, no, nada, no tengo nada, dice. Y le digo, no, es que ese desmayo pues no se ve bien. Y dice, no, yo soy sana en el nombre de Jesús. Le digo, bueno, está bien. Pero otra esposa de otro pastor que estaba allí dijo, tiene diabetes, pastor. Entonces como que se le subió el azúcar o se le bajó, no sé, y se desvaneció. Entonces yo le dije, oye, ¿tienes diabetes? Y dice, te reprendo, Satanás. Dice. Le digo, no, yo no soy Satanás. Le digo, ¿tienes diabetes? Y luego me dice, cancelo esas palabras. Dice, yo no tengo nada. Y que se vuelve a desmayar. ¿Verdad que hasta ridículo suena? Si no tiene nada, Dios no sana nada. Dios no es sanador de nada. Tienes que reconocer que estás enfermo, si no, ¿cómo? Pero ya todo eso se metió dentro de la iglesia y ahí, así escucharás a los cristianoides, hablar pura metafísica del lenguaje, puras cosas que mágicas de lo que dicen y confunden las escrituras. Entonces solamente por la palabra de Dios es que podemos ser discipulados. Abran su Biblia en 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16. Pablo le escribe esto a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Pues era un pastor joven, ¿sí? Así como Manuel. Y Pablo, pues era el apóstol que estaba para instruir, ¿sí? Para enseñar, edificar. Y le escribe 2 Timoteo 3, dice, ¿ya lo tiene? Dice así, mira Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, incluye a la mujer por supuesto, sea perfecto, o sea, sea maduro. Aquí significa eso, enteramente preparado, equipado, ¿para qué? Para toda buena obra. Ok, vamos a estudiar este versículo, porque es muy importante. Noten en la primera parte del versículo que dice toda la escritura. ¿Cuánta? Toda. Toda la escritura. Todo lo que tienes ahí en tu Biblia. Ahora, toda la escritura, ¿qué es? Dice, es inspirada por Dios. ¿Qué significa inspirada por Dios? Significa, la palabra inspirada significa que tiene el aliento de Dios, que tiene el soplo de vida de Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios hizo a Adán? Que le sopló, ¿se acuerdan? Y fue el hombre un ¿qué? Un ser viviente. Fíjense, esto lo han tomado algunos para soplarles a ustedes. El único que tiene el poder para dar vida no somos nosotros no somos dioses. Entonces te pasan aquí adelante y te soplan. Y los otros se la creen y se caen. Pero escúcheme bien, hermano, escúcheme bien. El soplo de vida que daba Dios es para dar vida espiritual, ¿entienden? Vida física allí fue. Pero la palabra de Dios, cuando dice que es inspirada, significa que tiene el aliento de Dios, el soplo de vida de Dios. Significa que la vida de Dios es impartida cuando la palabra de Dios cae en la vida de la persona. No sé si me expliqué. Y eso es lo que produce la vida espiritual, hermanos, la palabra de Dios. Dice Pedro que por la palabra de Dios nacimos de nuevo. Por la palabra. Fuimos engendrados por la palabra.
Fíjate el poder de la palabra de Dios. Cuando Dios dijo, sea la luz, ¿qué fue? Así de poderosa es la palabra. Pero salida de la boca de Dios. ¿Entiendes? Y muchos se ponen en el lugar de Dios y declaran cosas. Yo declaro que tú esto, yo declaro que tú esto, yo decreto que esto. Y si ustedes analizan, todas las cosas siguen igual. ¿Saben por qué? Porque el único que tiene el poder para dar vida es Dios mismo. Por eso no es nuestro mensaje el que debemos de predicar, porque nuestro mensaje motivacional, lleno de psicología y positivismo, no tiene poder para transformar absolutamente a nadie. Pero si se predica la palabra de Dios, cuando se habla la palabra de Dios, como tiene la inspiración de Dios, tiene la vida de Dios, es lo que produce vida espiritual en el creyente. He ahí la importancia de utilizar la palabra de Dios. Miren, vamos a leerlo. Pongan una señal en 2 Timoteo y vamos a 2 de Pedro 1:19 para que vean lo que dijo Pedro respecto a la palabra de Dios. 2 de Pedro 1:19. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura. La palabra profética es la palabra de Dios, sin duda. Ya tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugares oscuros, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Estaría bien si hacemos qué? Si estamos atentos a la palabra de Dios. Hebreos 4:12, busquen Hebreos 4:12, que después vamos a estudiar este versículo, pero ahorita lo vamos a mencionar. Hebreos 4:12 dice así: porque la palabra de Dios, ¿cómo es? Viva y eficaz. Noten lo que dice, ¿cómo es la palabra de Dios? Viva y eficaz. ¿Qué es viva y eficaz? Díganlo. La palabra de, o las motivaciones humanas, o las imaginaciones, no tienen vida. He ahí el fracaso de los centros de rehabilitación, como Alcohólicos Anónimos y drogadictos, no sé qué, porque te pueden quitar del alcohol, pero no te quitan lo mentiroso, o sea, no te cambian la naturaleza. Te quitan lo alcohólico, pero no te quitan lo tranza, tampoco te quitan lo mentiroso, ni lo celoso, pero te quitaron el alcohol. ¿Pero de qué sirve a fin de cuentas? ¿Por qué? Porque son cosas de los hombres, es muy limitado la inteligencia del hombre, pero el poder de la palabra de Dios es, para los cristianos debe ser todo. Entonces dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Fíjense, dice que penetra hasta lo profundo del ser humano, cosa que no tiene la psicología. La psicología llega nada más al nivel del alma, nada más, hasta allí llega, punto, se le acabó el poder. Pero la palabra de Dios no, dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Significa que la palabra de Dios llega hasta lo profundo del corazón. Por eso a muchos no les gusta oír la palabra de Dios. Por eso muchos dicen, que hablan muy duro. No, espérame, lo que pasa es que se te hace duro porque la palabra de Dios te está evidenciando. Si tú no eres adúltero y escuchas un mensaje de adulterio, tú estás tranquilo, ¿no? Pero si no, pues te sientes incómodo. Dicen, aquí no hay amor, dicen. Confunden todo. Ok, volvamos a 2 Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura, ¿cómo es? Inspirada por Dios, tiene la vida de Dios, capaz de dar vida a cualquiera. Pero ¿qué más es la palabra de Dios? Dice que es, ¿qué? Útil. A ver, ¿me la ponen ahí? ¿Sí está ahí? Ok. La escritura es inspirada por Dios y es, ¿qué? Útil. ¿Qué significa la palabra útil? La palabra útil significa que es provechosa, que es benéfica para la vida espiritual. Es decir, así como el alimento, lo natural, hay de alimentos a alimentos, ¿no? Hay lo que se conocen como los alimentos esenciales,
frutas, verduras, etcétera, etcétera, que tienen los nutrientes para que nuestro cuerpo funcione bien, pero también hay alimento chatarra. El alimento chatarra nada más engorda, no nutre, y alguien se puede ver así como bien alimentadito, pero en realidad estar desnutrido. ¿Por qué? Pues se la pasa comiendo papas, unas bolsotas así, que hasta se gozan, bro. Y un vasote de 2 litros de Coca-Cola, ¿verdad? Ay, pues da una sensación así bien rica, pero no nutre, hermanos, no nutre. ¿Sabes que las papas fritas tarda el cuerpo en digerirlas un mes, 30 días o más? Es impresionante. Entonces Dios diseñó pues lo natural, donde están las vitaminas, los minerales, las proteínas, etcétera, etcétera. Y así lo que es para el cuerpo, la palabra de Dios. Por eso, hermanos, escúchenme bien, pónganse listos en lo que oyen, en lo que comen espiritualmente. Hay comida que parece como comida sana, pero es venenosa. ¿Se acuerdan de Eliseo cuando estaba con los hijos de los profetas? Y dice que había hambre en la tierra. Y cuando hay hambre la gente se come lo que sea. Entonces dice que estaba Eliseo con los hijos de los profetas y le dijo a uno de los siervos: ve y prepara un potaje. Y salió al campo, dice, y encontró unas como calabazas silvestres. Había 2 tipos de este fruto que crecían así en las serranías. Eran unos calabacines que eran comestibles y nutritivos, pero había otros que eran muy semejantes, se parecían, eran casi idénticos, pero eran venenosos. Entonces este hombre fue y agarró de los venenosos, pero como le faltaba conocimiento y entendimiento y discernimiento, pues él agarró de esos como calabazas silvestres y las echó y preparó un potaje y todo ahí contento. Y vino el receso, como al rato vamos a tener un receso. Entonces dice que le sirvieron el potaje y empezaron a levantar la voz los hijos de los profetas. Esto tiene su aplicación espiritual. Y comenzaron a decir: ¡ey, no coman eso! Hay veneno en esa olla. Y no lo comieron. Fíjate, estos fueron capaces de discernir porque conocían. Espiritualmente es algo semejante, los pastores somos los que tenemos que tener más discernimiento para decirle a la gente: no te comas esto, es veneno. El evangelio de la prosperidad es calabaza venenosa, porque lo que hace es bajar, quitar, desviar de la vista de Jesucristo, de la obtención de las cosas espirituales a la obtención de las cosas terrenales. Y eso es veneno, porque Jesús dijo todo lo contrario: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo y pierde su alma? Y vas a las iglesias y lo que se predica es: Dios te quiere dar el mejor carro, la mejor casa, por eso Cristo murió en la cruz por ti. Esa es una blasfemia. Cristo no murió para darnos mejores carros ni mejores casas, hermanos. Cristo murió para librarnos de la condenación del infierno. Casi nada, Entonces decir que Jesús murió en la cruz para hacernos ricos es rebajar, pisotear el propósito de la muerte de Jesucristo. Y ese es puro veneno que se están tragando muchos y los está matando. Porque hay veneno que la gente va comiendo. Por ejemplo, si tú comes aún un alimento que tiene algo de mercurio o de cianuro, pero en cantidades mínimas, no parece nada. Y de pronto empieza a decaer el cuerpo, empieza a decaer y nada, y pum, te mata. Hacen la autopsia, no, pues tenía cianuro, lo que comía. Pero ¿cómo? Si fue un lapso de 10 años. Eso mismo les está pasando a todos esos. Entonces la palabra de Dios dice que es útil, o sea, es provechosa, es benéfica. Por eso Manuel y los que aquí van a enseñar, tenemos que estar muy conscientes de lo que vamos a enseñar. Tiene que tener de verdadera consistencia en la Biblia y comprobar que es el alimento espiritual que la gente necesita. ¿Sí? El problema con el alimento espiritual
es que lo que le sucede a los cristianos es lo que le sucede a los niños. Tú dile a un niño, a ver, mijo, yo hice esta prueba cuando mis hijos eran chiquitos, ya hace algunos años, y yo les dije, a ver, hijo, ¿qué quieres? ¿Una sopa de verduras o una hamburguesa? Y nunca se me olvida su carita. Me miró así como diciendo, así me miró. ¿Qué? Le digo, ¿qué quieres, hijo? ¿Una sopa de verduras o una hamburguesa? Ay, papá, pues la hamburguesa. Como diciendo, ¿estás tontito o qué, papá? Pues es obvio que la hamburguesa. Pero fíjate, hijo, que la hamburguesa no, pues contiene mucho colesterol y tiene casi 2000 calorías una hamburguesa. ¿Sí sabían eso, no? Entonces no te nutre mucho. Y a ver, ¿qué quieres? ¿Un vaso de leche o una Coca-Cola? Papá, pues la Coca-Cola. ¿Y saben que una Coca-Cola contiene 10 cucharadas de azúcar? Entonces, así son los niños. Los niños no tienen la capacidad de elegir. Ellos se van por el sabor. Desgraciadamente, lo que menos nutre es lo más rico. Y lo mismo pasa en las iglesias, hermanos. La gente no busca lo que le nutre, busca lo que le gusta. ¿Entienden? Pues les gusta que les digan que tú eres poderoso, que Dios te quiere hacer rico y todas esas cosas. ¿Pero ese será el alimento que necesitamos escuchar? No, lo que necesitamos escuchar es de la santidad, del arrepentimiento, de que Dios rechaza el pecado, que quiere formarnos a la imagen de Cristo. Y claro, pues eso, miren, pongan una manta aquí afuera, mándenla a hacer ahorita y pongan ahí, venga, porque en 2 días usted va a ser, le vamos a enseñar cómo ser rico y cómo prospere su negocio, y verán que hasta a la gente lo colgamos en las alcayatas, en todos lados, de tanta que va a entrar. Pero pongan una manta donde diga, le vamos a enseñar a ser mejor esposo, y verá cuántos llegan. A nadie le interesa eso. Pero nos conviene a nosotros, claro. Entonces, mire, la palabra de Dios es útil, provechosa para 4 cosas que son fundamentales para la iglesia. Número 1, para enseñar. Ahí está en el texto. Número 2, para redarguir. Número 3, para corregir. Y número 4, para instruir en justicia. Le voy a hablar brevemente de cada una de estas 4. Número 1, la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para, número 1, enseñar. ¿Qué significa enseñar aquí? Ok, la palabra enseñar viene del griego didascalia, de donde se deriva didáctico, ¿sí? Y didascalia significa instruir, significa enseñar doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza. Entonces, enseñar la enseñanza de Jesús, vaya la redundancia, ¿sí? Porque no podemos sacarnos de la manga inventos nuestros, no, ya lo vimos. Entonces, lo provechoso y benéfico para los creyentes en una iglesia es que sean enseñados en las verdades del Evangelio. ¿En qué? Las verdades del Evangelio. 2 Timoteo 4:1. Ponga una señal ahí en 2 Timoteo 3:16 y vayamos a 2 Timoteo 4:1. Porque aquí Pablo sigue dando instrucciones al joven pastor Timoteo de cómo debe edificar la iglesia y fundamentarla. Y le dice así, 2 Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. La frase te encarezco significa te pongo enfrente de ellos, cara a cara, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Mira, Timoteo, eres responsable. ¿De qué? Ahí está el versículo 2. Que prediques, ¿qué? ¿Qué dice ahí el texto? ¿Está ahí? Que prediques, ¿qué? ¿Cuál palabra? Es bien obvio. La palabra de Dios. Si tú vas a una conferencia sobre nutrición, ¿qué esperas escuchar? Pues del tema, nutrición. Si tú vas a una conferencia sobre, sobre astronomía,
¿verdad? Y los cambios en el universo y el crecimiento. ¿Qué esperas oír? Sobre astronomía. Pero si tú vas a una conferencia de nutrición y te empiezan a hablar de los extraterrestres, tú vas a decir, pues yo vine a una conferencia de nutrición, yo soy nutriólogo o nutrióloga, soy doctor en esto, a mí me interesa y me están hablando de extraterrestres. ¿Qué es esto? Entonces te sientes defraudado, ¿no es cierto? Ok. Si tú vas a una iglesia cristiana, ¿de quién esperas que se hable? Por el amor de Dios, pues de Jesucristo. Si tú vas a una iglesia cristiana, ¿qué mensaje esperas oír? El mensaje del evangelio. Digo, es una lógica elemental. Pero ¿qué sucede en muchas iglesias hoy? Cristianas. Vas y oyes mensajes de Aristóteles, de Ogmandino. ¿Qué onda con eso? Y la gente se lo come. Y es un fraude, eso es un fraude. Porque una iglesia cristiana, ¿qué debe enseñar? Cristianismo. ¿Y dónde está el cristianismo? En el evangelio, en la palabra de Dios. Por eso le dice, te encarezco delante de Dios y de Jesucristo que prediques la palabra, dice. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, en todo tiempo. Aproveche cualquier oportunidad. Si hay unos 15 años, predícales de la santidad a la muchachita y que se guarde virgen. Predícale la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Si hay una boda, predica la palabra. Lo que sea, que se reúnen, qué sé yo, hasta en un convivio, también léeles un salmo, haz algo. Pero siempre básenlo en la palabra de Dios. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. Dice, reprende, exhorta con toda paciencia. ¿Y qué? Y doctrina evangélica o del evangelio. ¿Cuál es la razón? Versículo 3, ahí está el por qué. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Fíjate, esa palabra sana es lo contrario a, viene una palabra higios, de donde se deriva higiene. La palabra aquí, sana doctrina. ¿Y qué es lo contrario de la higiene? La suciedad, ¿no? Significa que hay doctrina contaminada, sucia, que no debemos comer. Por eso le dice, mira Timoteo, predícales la palabra porque vendrá tiempo cuando no sufrirán. Sufrir significa soportar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y miren, apartarán de la verdad, ¿qué? Por lo que oyen, apartarán a los discípulos y se volverán a las fábulas. Hermano, eso de que vamos a subirnos al cerro aquí más alto de Guzmán y vamos a declarar que todos los idólatras se van a acabar y lo vamos a decretar, eso es una fábula. Pues sin duda lo han hecho aquí, no lo sé, pero más de uno lo ha hecho, se ha trepado en los cerros y ha decretado que Ciudad Guzmán es para Cristo. Y la única manera que una persona se convierte es predicándole el evangelio, no subiéndose al cerro a decir cosas. Son puras fábulas esas, ¿entiende? Y le puedo mencionar 20,000 fábulas que los cristianos hoy creen. Vamos a pisarle la cola al diablo, hermano, ¿está listo? Vamos a brincar sobre sus cuernos para romperse. En primer lugar, el diablo no tiene cola, ni cuernos. Ya, para empezar con esa. Y una de fábulas basadas ¿en qué? En maestros que enseñan de sus propias cosas y apartan de la verdad del oído. Pero aquí hay un rasgo bien importante. ¿Tendrán comezón de qué? De oír. Ok, a todos nos ha dado comezón, ¿no? Y nos rascamos. En una ocasión a mí me dio comezón acá en la espalda, de esos lugares donde no te alcanzas, o tienes que ser contorsionista, ¿no? Para alcanzarte. Entonces le digo a mi esposa, ráscameles aquí rápido, córrele porque tengo mucha comezón. Entonces iba yo manejando, entonces más para abajo, ay. La sensación, ¿cómo es? Placentera, ¿no? O sea, te rascas y sientes, hay una sensación placentera.
Mira, las doctrinas torcidas que agreden la enseñanza de Jesús, que le gusta oír a la gente, dice, tienen comezón de oír y luego les rascan. La gente va a oír con esa expectativa de que Dios me va a hacer más rico, que Dios me va a dar un negocio en el mercado de abastos y que yo voy a tener esto y que voy a hacer lo otro y que yo voy a, en el nombre de Jesús yo decreto esto. Entonces, como esos falsos ya saben lo que a ustedes les gusta, o a lo que, mejor dicho, lo que a la carne le complace, pues tienen comezón de oír y vienen y les rascan y ustedes dicen, ¡ay, qué bendición! ¡Ay, qué bendición! ¡Ay, qué bonito! Dicen. Pero nunca te hablaron de integridad, nunca te hablaron de honestidad, nunca te hablaron de hablar la verdad. No, eso nada más te hablan de que tú eres merecedor de todo, tú te mereces esto, tú mereces lo otro, y somos hijos del rey. Y todos dicen amén. Sí es cierto que somos hijos del rey, ¿verdad que sí? Pero no somos merecedores de nada. ¿Saben qué es lo que significa la palabra gracia? Favor inmerecido. Y como todo se nos es dado por gracia, nada merecemos, es un favor inmerecido. ¿Saben qué es lo único que merecemos? El infierno. Por pecadores. ¿Sí o no? Entonces mira, te rascan el oído y te hacen sentir bonito y te gusta. Pero en cuanto oyes algo que te confronta con tu carácter, con tu forma de ser como padre o con tu esposa, no te gusta. Ay, no hay amor. Dicen, ay, no, a mí no me gusta porque puras pedradas tiran. Así dicen algunos cristianos. O sea que Dios apedrea. No diga eso. ¿Cómo Dios no apedrea? Dios te corrige, que es diferente. Entonces viene la reacción como reaccionan los niños cuando lo disciplinas. Te miras y dices, no me quieres, mamá, no me. Y tú le dices, porque te quiero, porque te amo, hijo, por eso te disciplino. Pero el niño no lo entiende. Pero ya cuando va creciendo y capta, se acerca contigo y te dice, papá, yo sé que tú me amas. Así me pasó con mis dos hijos. Cuando estaban chiquitos no les costaba trabajo, pero ahorita ya que ya son adultos, de continuo, fíjate, de verdad. Me dice mi hija, papá, gracias por disciplinarme, gracias por llamarme la atención, porque ya lo ha entendido, porque ya como ya es adulta, tiene 21 años, ya se da cuenta de la maldad que hay en el mundo. Y sabe y entiende que lo que yo le decía era por su bien. ¿Por qué? Porque ya ha crecido. Y ese es el propósito, llevar a los cristianos hacia la madurez. Pero para fin de llevarlos hacia la madurez hay que enseñarles. Porque la palabra de Dios es útil ¿para qué? Para enseñar. Número 2, volviendo a 2 Timoteo 3:16, es útil para enseñar. Útil número 2, ¿para qué? Redarguir. ¿Qué es esa palabrita redarguir? Mire, la palabra redarguir viene de una palabra griega que es la palabra elenjos. Esa palabra se traduce redarguir, pero también significa reprender, pero para traer convicción de entre lo verdadero y lo falso. Por ejemplo, el niño está creciendo, entonces el niño usted va y visita a algún familiar y el niño pues agarró un juguete de su primito, el juguete favorito, y lo agarró y lo escondió en su mochilita, ¿verdad? Entonces ya viene aquí con su mochilita y bien bonito el niño, ¿eh? Y luego ya llegas a tu casa y luego de pronto saca el autito, el carrito, el niño. Entonces tú lo ves y dices, ¿de dónde sacaste ese autito, ese carrito? Es de tu primo. No, es mío. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí? Redarguir. No es tuyo, hijo. ¿Sabes qué es eso, hijo? Eso es robar. Escúchenme bien, pongan atención. Los psicólogos dicen, no le diga eso al niño, lo va a traumar. Pero eso no dice la Biblia. O le hacemos caso al psicólogo o le hacemos caso a Dios. Yo toda la vida les estuve diciendo eso a mis hijos.
Y déjeme decirle una cosa, ellos no me agarran 10 pesos, un peso. Una vez llegué de un viaje y mi hija me dice, papá, tengo que decirte algo. ¿Qué pasó, hija? Es que mira, yo tenía que comprar algo para la escuela, pero pues mi mamá había salido y yo tenía que hacerlo y estoy muy apenada. Te agarré 50 pesos, papá. O sea, con una convicción de que no había, y en cuanto llegó me lo dijo. Miren, eso, ahora que ya son adultos, ¿qué les va a evitar? Ser ladrones. Pero si tú, papá, le dices a tu hijo, hijo, eso es robar, y la señora, ¿verdad? Ay, no le digas así al niño. Mi hijo no es ningún ladrón. Señora, por favor, necesita alinearse a la palabra de Dios, porque le están redarguyendo al niño entre lo falso y lo verdadero, ¿sí? Entre lo provechoso y lo no provechoso. Entre lo que es violar un mandamiento de Dios. Ok, eso es con los niños. En la iglesia, ¿cómo es? Miren, los pastores somos como los papás en el hogar, que tenemos que enseñar y tenemos que redarguir. ¿Cómo? Con la palabra. Por ejemplo, fíjese, yo me he dado cuenta de esto. Hay gente que dice, o sea, viene a la iglesia y luego el pastor pues ora y empieza a preparar y resulta que va a hablar sobre hablar la verdad en Cristo, ¿verdad? Entonces empieza a desarrollar el tema y luego dice, hermanos, hay que hablar con la verdad, no hay que echar mentiras, porque las mentiras, y empieza a desarrollar, y empieza a citar versículos, y ahí está el marido que es bien mentiroso, ¿no? Entonces voltea con la esposa y le dice, ¿le dijiste algo al pastor? Dice, no, ¿de qué? ¿Cómo yo qué tengo que andarle diciendo? Pues me está describiendo todo, por eso no me gusta venir aquí. No, lo que pasa es que te sentiste aludido. Imagínate que cada uno viene a decirlo. Allá en casa de oración van más de 5,000 personas. ¿Tú quieres recibirla a cada uno? A ver, dime de tu tío, dime de tu abuelo, dime de tu papá, dime de tu abuelita, olvídalo. No, y luego todavía se vuelan la barda los hermanos. Empiezan a oír la palabra de Dios que redarguye, que te pone lo verdadero y lo falso, y luego dicen, ay, lo está diciendo por mí. Pues ni modo que por quién. Ni modo que por la señora de allá enfrente, por los que están allá en la plaza ahorita aquí en Zapotlán, porque creo que ya le cambiaron el nombre otra vez, ¿verdad? ¿Por ellos se les dice esto? Pues no, por los que vienen a alabar a Dios número uno y luego se les instruye. Pues es para ustedes, entonces ¿para quién es? Ven que hasta ilógicos somos, ¿no? O sea, ¿entonces a qué venimos? Pues venimos a escuchar la palabra de Dios. Y luego hay cada hermanito de esos que tú dices, ay, Señor, ten misericordia de ellos. Es que el Señor nunca habló así. ¿Qué Biblia estás leyendo? Es que la Biblia dice que Dios es amor. Es verdad que Dios es amor. Mire, yo nunca les he dicho a la congregación en Guadalajara, nunca les he dicho lo que Juan Bautista les decía. Yo nunca le he dicho a la generación de víboras. La verdad, yo nunca les he dicho eso, ¿eh? Dice, es que Jesús hablaba con amor. Se ve que lees la Biblia. ¿Se acuerdan de aquella samaritana que Jesús se sentó junto al pozo y que dame agua y que tú eres judío y que no, ¿por qué me pides? Y bueno, dame de esa agua. ¿Quieres de esta agua? Sí. Ve y llama a tu marido y ven acá. Pues no tengo. ¿Y qué le dijo Jesús? 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. No me digan que eso fue muy amable. No me digan que eso fue eso fue agresivo, por más amable que se lo digas. Eres una mujer adúltera, vives en amaciato. ¿Quieres de esta agua? Arregla tu vida. A eso vine a arreglar tu vida. Ay, me parece que eres profeta. Ese era el Mesías, imagínate.
Confundimos todo. ¿Por qué? Porque no somos instruidos, no somos enseñados. Entonces, cuando usted venga a esta congregación, usted espere ser instruido, enseñado, pero también redarguido. Eso dice ahí. La palabra de Dios es ¿qué? Útil para redarguir. Mire, vamos rápidamente a 1 Corintios capítulo 10, versículo 1, para ver un ejemplo en la Biblia. Hay 20,000 ejemplos, pero nada más vamos a ver este. 1 Corintios 10, 1. Aquí está Pablo redarguyendo a los corintios. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó el Señor, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos ¿para quién? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se levantó el pueblo a comer y a beber y se fueron al concierto. Porque tuvieron un concierto. ¿Se acuerdan cuando bajaron Josué y Moisés? Y dice Josué, voz de pelea, oigo yo. Dice, no, es música, dice Moisés. O sea, le faltaba discernimiento a Josué todavía. O sea, era tan desenfrenado aquello que pensó que era guerra. Y estaban en concierto ahí alrededor del becerro, danzando. Y dijeron, hagamos fiesta para Jehová. Fíjate nomás. Y estaban adorando un ídolo. Luego dice el versículo 10, el 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros y a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Les pareció claro eso? No se oyen muchos amenes. Así es que, pues esta es la palabra de Dios. Volvamos a 2 Timoteo 3:16. La palabra de Dios es útil ¿para qué? Número 1, para enseñar. Número 2, para redarguir. Número 3, para corregir. La palabra corregir viene de una palabra griega que significa enderezar de nuevo. Como de alguien, da la idea es esta, que va alguien en un camino hacia un lugar y hay una vereda y se sale del camino correcto y llega a otro destino. Significa cuando nosotros fallamos, cuando nosotros pecamos, cuando algo nos distrae, nos hace desviarnos, la palabra de Dios es útil para corregirnos, significa para enderezarnos de nuevo. Pero tiene una particularidad el verbo griego. Habla de corregir y de enderezar nuestra conducta, nuestros pensamientos y por lo tanto nuestro carácter. Fíjate. Por ejemplo, cuando la Biblia dice, maridos, no seáis ásperos con vuestras esposas. La aspereza habla, esa palabra aspereza significa palabras fuertes que hieren el corazón de tu esposa. Y dice la Biblia que hay palabras que son como golpes de espada. En los tiempos bíblicos un golpe de espada tenía la fuerza y el poder de volarte la cabeza de un solo tajo, así. ¡Fum! Y dice la Biblia que hay palabras que son como golpes de espada. O sea, tú dile a tu mujer, eres una tonta. Híjole, no sabes lo que le estás partiendo en dos el corazón. Y eso es aspereza. Y la Biblia nos instruye a nosotros los maridos, no seáis ásperos con vuestra esposa. Como una vez yo estaba ministrando a una pareja y él no la bajaba de tonta. Es que es una tonta y eso. Y le dije, ya no le digas así, hermano. Respétala. No, es que sí es una tonta. Le dije, mira, te voy a decir algo,
Pues ya que te hacen eso, yo te voy a redarguir, te voy a corregir. Tú eres más tonto que ella. Pastor, ¿qué pasa? Sí, tú la escogiste. Y se hizo así en la silla y le pegó en el orgullo, claro, sí, o sea, le llegó como golpe de espada y de un solo tajo, ¡fum!, lo puso en su lugar. Y mira lo que dice la Biblia. Claro, pues eso no gusta. Por eso a muchos no les gusta oír el evangelio. Ay, le dicen puras cosas que... Entonces, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. En Gálatas capítulo 2, versículo 1 al 14, no tiene que buscarlo, es un pasaje conocido. Dice que Pedro tuvo una conducta no muy propia. Y dice que cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, lo resistí cara a cara, porque era de reprenderse. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaron también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Tenía doblez en su conducta, Pedro. Y en el versículo 14 dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a judaizar? O sea, lo corrigió públicamente. Ahora, yo quiero que noten una cosa, Pedro recibió la corrección, la represión. ¿Por qué? Porque era un hombre espiritual. Nunca se ve que Pedro le dijo: no, pues yo soy el Papa, ¿qué traes conmigo? No, yo soy infalible, a mí conmigo no te metas. Eso no se ve, porque ese es otro asunto, ¿verdad? La infalibilidad pues significa que no se equivoca. Pero ¿qué hombre no se equivoca? Por el amor de Dios, ¿verdad? Pero esas son cosas que se han torcido a través de la historia. Pero ¿qué hizo Pablo? Aquí el punto es este: ¿qué hizo Pablo? Lo corrigió, hermanos. A Pedro lo corrigió con la palabra de Dios. Como yo les decía ayer, mi hijo me ha dado consejos y hasta con la palabra me ha hecho unas observaciones. Es que es un tema muy interesante ese también, y me ha corregido algunas actitudes. Un día, a veces la gente me mandan muchos correos por el asunto de internet. Entonces a veces me hacen cada pregunta, a veces cada cosa. Pastor, soñé a un árbol que tenía manos y luego le salían 2 pies y no le entiendo, por favor interpréteme el sueño. Y yo me desespero. Dijo: no, hermano, usted cenó 25 tacos, pero de este tamaño, hermano, usted. Entonces yo estaba leyendo los correos y dije: ay, entonces era algo bien simplón, así muy simple, ¿no? Entonces yo dije algo y mi hija voltea y me dice: papá, no, contéstale, si te está preguntando es porque no sabe. Y yo dije: no, tenía razón mi hija. O sea, fíjate qué increíble que aún un hijo nos puede dar un buen consejo. A eso se refiere la Biblia cuando Pablo dijo: someteos los unos a los otros. Es decir, yo me someto aún a mi hijo si él me reprende o me llama la atención, si tiene razón basado en la palabra. Si me está diciendo la verdad aunque me duela, porque duele, ¿verdad? Y como la Biblia dice, la verdad no peca pero incomoda. Pues sí es cierto, la verdad no peca pero incomoda, ¿no? Y eso nos incomoda. Entonces, bueno, vámonos sobre el final. La palabra de Dios es útil ¿para qué? Para enseñar, redarguir, corregir y finalmente para instruir en justicia. Instruir significa disciplinar, corregir para formar carácter, para aprender a caminar en lo justo, en lo recto, en lo santo. Eso significa instruir en justicia. Y déjame leerle primera de Corintios 5:9, porque esto está bien tremendo. 1 Corintios 5:9 al 11. Fíjense lo que dice ahí. Os he escrito por carta, dice Pablo a los Corintios, que no os juntéis con los fornicarios. Pongan mucha atención a este versículo. Porque ellos entendieron mal. Y dice en el versículo 10, bueno, dice Pablo, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo.
Fíjense la lógica elemental que utiliza un Pablo, ¿no? Por ejemplo, usted va a la tienda a comprar 1 litro de leche. Entonces, ellos habían entendido mal. Entonces usted llega y me da 1 litro de leche. Oiga, pero antes de que me lo venda, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted es idólatra? Oiga, ¿usted es borracho? Porque a mí la Biblia me prohíbe tener tratos con usted. O te subes a un taxi, ¿verdad? Entonces ya te lleva y luego ya al final, ¿cuánto es? No, pues 100 pesos. Oiga, pero, ¿usted es fiel a su esposa? Ah, pues no, pues yo tengo 3. La Biblia me prohíbe tener tratos con adúlteros, con permiso. Pues no, ¿verdad? A eso no se refiere. Y estos habían entendido mal. Dice, no, yo no les dije eso. En tal caso es necesario que salgan del mundo. No, o sea, utilicen también el sentido común. Si no les funciona el discernidor espiritual, por lo menos usen el sentido común. Yo no me refería a eso, dijo Pablo, versículo 11. Más bien me referí, les escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano. Ay. Esto parece duro, ¿no? Que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Ay, Dios. Aclaración, yo no escribí eso. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Se practica eso en las iglesias? Al contrario. Al contrario. O sea, y de eso voy a hablar en la segunda conferencia, ahorita en la mañana. Pero se hace lo contrario, hermanos. ¿Sí? O sea, no solo se le disciplina, no solo no se le disciplina, se le deja así y luego dice, no, pues pues esa es su debilidad de él, pues ya lleva 5 esposas, pues es su debilidad de él y hay que aguantar la debilidad, el amor todo lo soporta y tuercen todo, no, hermanos, no, ahí dice que el que persiste en eso, ni siquiera comas con él, parece duro, ¿no? Pero bueno, de eso hablaremos en la segunda reunión y terminamos pues. Porque el tercer propósito de que existe la iglesia es, ¿cuál fue número 1? Ministrar a Dios en adoración. Número 2, capacitar a los creyentes, ministrarlos para llevarlos hacia la madurez. Y número 3, ministrar al mundo con el evangelio de Jesús. En síntesis, hermanos, de este tercer punto y último, ¿cómo le vamos a ministrar al mundo eficazmente, con eficacia, si no conocemos, si no somos discipulados? Si no estamos siendo corregidos, enseñados, ¿con qué autoridad espiritual? Si yo maltrato a mi esposa y veo a un vecino que maltrata a su esposa, ¿con qué autoridad yo voy a decirle no la maltrates? Cuando él mismo se da cuenta que yo le digo unas palabrotas a mi esposa y me dice, ay compadre, si tú la tratas peor que yo, pero yo voy a la iglesia. No. Pero escúcheme bien, un cristiano discipulado, creciendo, claro, no somos perfectos, pero estamos creciendo, ¿sí? Y un cristiano lleno del Espíritu Santo, instruido, capacitado, que vive la palabra, ese es el testigo más efectivo ante el mundo. Jesús dijo, me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, hasta el fin del mundo. Testigo significa alguien que presenció algo, que lo vive, que lo vivió así en carne propia. Y la manera de ser un buen testigo de Jesucristo es siendo un buen discípulo. ¿Dónde se discipula la gente? En la iglesia. ¿Qué se debe predicar en la iglesia? La palabra de Dios.